16 de octubre de 2025 vamos a dar inicio a una serie de enseñanzas. Será por una especie de, por más o menos 2 meses, donde vamos a tocar los distintivos de una iglesia reformada. Y recordemos, amados hermanos, también que el 31 de octubre se estaría cumpliendo, amados hermanos, 508 años de la Reforma Protestante. Y por la gracia de Dios, como les dije, amados hermanos, vamos a iniciar el día de hoy a comenzar a estudiar los distintivos de una iglesia reformada. Y hoy día comenzaremos contestando la pregunta: ¿qué es la Reforma Protestante? Para ello, hermanos, tocaremos los siguientes temas. Brevemente veremos la historia de la Reforma Protestante en su contexto histórico. También definiremos qué es una iglesia reformada, cuáles son los distintivos que lo caracterizan. Y en segundo lugar, consideraremos también muy breve, porque se va a ampliar en las siguientes enseñanzas. Por ejemplo, vamos a ver brevemente los 5 pilares de la Reforma Protestante. Los 5 pilares de la Reforma Protestante. También veremos las 5 doctrinas de la gracia. También, así brevemente, veremos la teología del pacto, o también, como se conoce, el federalismo de 1689. Va unido a nuestra confesión, a la cual nosotros estamos adheridos también, ¿ya? Luego, también uno de los distintivos, pues veremos la vigencia de la ley moral. Son 10 y no 9, eso quiero recalcar, pero más ampliamente va a ser cuando meditemos en una sola enseñanza todos estos aspectos de la vigencia de la ley moral. Y dentro de ello, pues, está el día del Señor, en obediencia al 4º mandamiento, que tristemente muchos, por más que dicen ser reformados, no guardan el día del Señor. Y otro distintivo, pues está el principio regulador de la adoración. Entonces, hermanos, y en virtud que como estamos plantando una iglesia reformada, y también que el concepto o el nombre de iglesia reformada se ha deformado tanto, hermanos, es necesario sentar las bases y decir de manera clara qué es lo que significa cuando hablamos de una iglesia reformada. Y el objetivo, amados hermanos, ruego al Señor, es que usted, cuando se termine esta enseñanza, al menos pues conozca o recuerde estos distintivos de una iglesia reformada. Y creo que diría al finalizar pues que se ha cumplido el objetivo que tiene esta enseñanza. Comencemos entonces, amados hermanos, viendo el trasfondo histórico de la Reforma. Hablaremos brevemente de lo que sucedió muchos siglos antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en el templo de Wittenberg en Alemania. Aquella época oscura del cristianismo que comenzó cuando muchos de los líderes cristianos se olvidaron de que la Escritura gobernaba sus vidas y gobernaba también la iglesia, y de que la Biblia, y solo la Biblia, pues es la norma suprema de fe y de conducta en todo. Entonces, esa fue una época oscura, hermanos, en la que los pastores de las iglesias, o de muchos de ellas, comenzaron a ignorar lo que el Salvador les había ordenado a sus discípulos, cuando dice en Lucas capítulo 22, versículo 26, y el que dirige sea como el que sirve. También olvidaron lo que el apóstol Pablo repetía una y otra vez en sus epístolas. Ejemplo, Romanos 1, versículo 1. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Primera Timoteo 1:1.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Tristemente, se olvidaron de que somos siervos, de que somos siervos del Señor, así como Pablo, en su humildad también dice que es siervo. En el original, esclavo de Jesucristo. También se olvidaron lo que el apóstol Pedro afirmó de una manera gloriosa cuando él dijo en Primera de Pedro, capítulo 5, 2, 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pero tristemente, la arrogancia había tomado posesión de muchos de estos hombres, de los pastores de las iglesias, amados hermanos. Comenzaron a tener sed de poder a medida que ellos se estaban independizando más y más de la autoridad de la palabra de Dios, o sea, alejándose más y más de la palabra de Dios. Sucedió entonces lo inevitable, hermanos. Las palabras autoritativas de Dios comenzaron a ser cambiada por aquellas que son producto de la imaginación del hombre. Y tristemente, amados hermanos, podemos decir que en esos tiempos está ocurriendo casi lo mismo. Poco a poco, amados hermanos, la realidad pasó de ser la iglesia que es gobernada por la Escritura y solo por ella, a las personas eran gobernadas por una iglesia que había torcido la Escritura. Entonces, hermanos, la oscuridad en la que se terminó sumida la iglesia comenzó a caer sobre ella, como lo afirmamos hace un instante, a medida que la iglesia abandonaba la palabra de Dios. Con estas pocas observaciones, e insisto, son pocas por el tiempo, hermanos, de que todo lo que tenemos que hablar, les invito a dar una breve mirada a ese pasado oscuro de la iglesia previo a la Reforma. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos al año 400 después de Cristo, y les pido que consideren lo siguiente, hermanos. La iglesia de Roma comenzaba a deformarse tanto que Inocencio I, pastor de la iglesia de Roma, ordenó, mira lo que ordenó, que ninguna iglesia cristiana en ninguna parte podía tomar decisiones sin su consentimiento y sin su visto bueno. Esto ocurrió en el año 400, más o menos, hermanos. Y solo 17 años más tarde, en el año 417 después de Cristo, Zósimo, el obispo que le sucedió o que le reemplazó a Inocencio I, fue más allá de su autoritarismo, hermanos. Este hombre dijo que nadie puede cuestionar ninguna decisión tomada por el obispo de Roma, hermanos. Ahora saltemos, por ejemplo, perdón, hermanos, bien, saltemos, por ejemplo, al año 1073. Un año remarcable, hermanos, en la historia de la Reforma, porque en ese año el impostor de turno fue alguien llamado Hildebrando, que también era conocido por Gregorio VII. Cuando este hombre llegó al papado, básicamente se propuso dos cosas, hermanos, y estas dos cosas últimamente cambiaron el futuro de la iglesia. Estas dos cosas que se propuso Hildebrando fueron, primero, establecer el dominio del Papa sobre todas las iglesias en todas partes. Y segundo,
establecer el dominio de la iglesia sobre el Estado. Entonces la gloria de la iglesia del Nuevo Testamento brillaba ya muy poco, hermanos. Perversos corazones gobernaban ya la iglesia, aparte y por encima de la escritura y de su autoridad. Y en Roma solo había hambre, sed, no de justicia, sino de ¿qué? De riquezas, de poder y de control. Había invenciones doctrinales y la constante manipulación de la escritura fue la manera usada por la iglesia romanista para someter y perpetuarse en el poder, hermanos. Y lo terrible de sus prácticas, que quizás ustedes lo conocen, como la venta de los supuestos favores divinos a cambio de dinero, las indulgencias. En esos tiempos las personas pagaban por sus propios pecados. Ejemplo, el incesto costaba 5 piezas de plata si el infractor no sabía que estaba teniendo intimidad con un miembro de su familia. Y 6 piezas sí lo sabían. Habían puesto precio al pecado. Se puso precio al infanticidio, se puso precio al adulterio, a la mentira, al robo y a cualquier otro pecado, hermanos. Ahora quizás también se puede preguntar, ¿hubo intentos en aquel entonces de reformar la iglesia? Claro que las hubo, hermanos. Unos querían reformar la iglesia con fines personales o políticos, otros lo querían hacer por otras razones. Sin embargo, en ninguno de los casos los intentos de reformar tuvieron éxito. Nunca hubo un sincero deseo de apelar a la escritura y nunca hubo un deseo de someterse a la autoridad de las escrituras. Entonces la oscuridad de las tinieblas era tan densa, amados hermanos, que solo Dios en su providencia podía disipar esa oscuridad. Pero gracias a Dios, la luz de la reforma habría pronto de alumbrar en esa densa oscuridad. Y la reforma, estrictamente hablando, no comienza el 31 de octubre de 1517. La reforma, estrictamente hablando, comenzó mucho antes, cuando Dios en su providencia reformó el corazón de varones, a quienes convirtió en varones temerosos, esforzados, sacrificados y valientes, que se sometían solamente a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y en estos momentos listaré, amados, y diré algunos ejemplos de algunos de estos varones a los que hago referencia, y mencionaré brevemente parte de su aporte, hermanos, a la reforma. Hicieron un aporte que a lo largo de la historia, en su providencia, el Señor pues se dio evidencia, hermanos. Fueron pues ellos considerados como el periodo de la reforma, o el periodo que antecede la reforma. Por ejemplo, Pedro Baldo, de nacionalidad francesa, en los años 1140, él vivió al año 1217. Pedro Baldo protestó y rechazó públicamente los excesos del papado en el sur de Francia entre los finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Para poner en contexto el valioso aporte de Baldo, amados hermanos, en la pre-reforma, reconocemos 2 doctrinas que él reformó. La primera doctrina, la Biblia como única autoridad, sola escritura, o sea, solo la escritura. La teología deformada que Roma enseñaba, que el Papa era el representante de Jesucristo, era el único intercesor en la tierra entre Dios y el hombre. Baldo regresó a la escritura, hermanos, y él regresó al sometimiento de su autoridad. Pedro Baldo entonces regresó a la escritura y a partir de la escritura enseñó lo que decía la escritura. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice
1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pedro Baldo también reformó la idolatría que había en la iglesia de Roma. La teología deformada de Roma enseñaba que los santos habían de ser adorados. Pero Baldo, amados hermanos, insistió en su rechazo y a esa perversa práctica, y de manera pública proclamaba y enseñaba al pueblo del sur de Francia las demandas del primer y segundo mandamiento, y en especial aquel pasaje que dice, Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. En estos tiempos es lo mismo, hermanos. La iglesia de Roma, su teología deformada, pues sigue enseñando adoración a los santos, adoración a los ídolos. Otro reformador fue John Wycliffe, de nacionalidad inglesa. Él vivió en los años 1330 a 1384, llamada por muchos la estrella de la mañana de la Roma. En el siglo XIV, Wycliffe protestó de manera pública, uno, en contra del error de la transustanciación, que hasta ahora la Iglesia Católica cree. Dos, los poderes de los sacerdotes para perdonar pecados. Y tres, de la adoración de imágenes. Entre otras herejías, hermanos, en esos tiempos, por la gracia de Dios, muchos de quienes acudían al concesionario buscando perdón de pecado, por la gracia del Señor estaban ya no buscando de esa manera, sino admirando a Cristo con los ojos de la fe para ser justificados solamente por medio de la fe. Otro pre-reformado, amados hermanos, Jan Hus, él vivió en 1369 al 1415. Quizás Hus fue el más maduro, hermanos, firme e influyente de todos aquellos llamados pre-reformadores. Hus, entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, fue quien hizo énfasis en la adoración a Dios y afirmó que la verdadera iglesia no podría adorar a Dios por medio de imágenes, ni tampoco podía adorar aún sin imágenes. Jan Hus es quien en el púlpito, por ejemplo, en la capilla de Belén, en Praga, en Checoslovaquia, denunció con vigor el abuso del clero, o sea, obispos y sacerdotes, y a la vez alimentaba a los hambrientos con el pan de vida que Roma les había quitado, porque ya no predicaban el evangelio, el pan de vida que es Cristo, hermanos. Hus también fue uno de los defensores más fervientes de la doctrina de la autoridad de las Escrituras, y la aplicó de manera sublime al afirmar, hermanos, que la Escritura era la norma de autoridad tanto en la vida del creyente como en la iglesia. Muchos de otras cosas que se pueden decir acerca de este gran reformador, pero hermanos, basta saber que a este varón Dios reformó su corazón y usó también para traer a muchas sus ovejas al regreso al camino de la Escritura. Bien, hermanos, habiendo visto un trasfondo muy básico y muy breve del estado en el que se encontraba la iglesia de la Reforma de 1517, y habiendo listado solo algunos de los nombres de los pre-reformadores que precedieron aquella reforma, procedamos a definir qué es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, amados hermanos, puede ser definida sencillamente como el regreso de la Iglesia a la autoridad de la Escritura. Y si buscamos quizás una manera más elaborada para definir la
la Reforma Protestante, lo harían de la siguiente manera. La Reforma Protestante puede ser como el comienzo de una época en la que Dios en su providencia condujo a su iglesia de regreso a la verdad del Evangelio, y en la que por su gracia la Escritura recobró la prioridad, la autoridad, la necesidad que la Iglesia Católica Romana le había robado. Esa es también otra manera que podemos definir la Reforma Protestante. Y desde la perspectiva doctrinal, los reformadores se enfocaron en enderezar las doctrinas bíblicas que el papado había deformado, hermanos. Desde la perspectiva moral, los reformadores denunciaron que la avaricia, la lujuria, los excesos inmorales que reinaban en donde dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Pero, hermanos, es importante aclarar algo. En caso de que sea necesario, la causa de la reforma no fueron ni los abusos, ni los excesos del papado, ni la inmoralidad del clero en la iglesia romanista. Es contrario a lo que muchas personas creen. No fue la causa de la reforma, hermanos. La causa principal de la reforma fue la necesidad de que la Escritura, como la palabra inerrante e infalible de Dios, volviera a reinar en la vida de las personas y de la iglesia. Cerca del final de su vida de Martín Lutero, declaró de la siguiente manera: por la palabra de Dios, la iglesia ha sido salva, y con la palabra de Dios, la iglesia debe ser reformada. Muy diciente lo que dijo ya a punto de morir Martín Lutero. Con esto en mente y con el propósito de consolidar el concepto de reforma protestante, cada vez que hablemos de ella deberíamos tener en cuenta los siguientes 5 aspectos que mencionaremos a continuación, amados hermanos. El objetivo de la reforma. ¿Cuál fue el objetivo de la reforma? Fue el de restablecer la autoridad de la Escritura, y solo la Escritura en la vida del creyente y de la iglesia. Ese fue el objetivo básico y primario de la reforma. Veamos varios aspectos, hermanos. Primer aspecto: la autoridad de la reforma. Y en esto quiero hacer énfasis, amados hermanos. La reforma protestante no fue el producto del esfuerzo de Martín Lutero o de Juan Calvino, como muchos parecen creer, hermanos, y lo dicen. Sino por el contrario, hermanos, es el resultado ¿de qué? De la operación de la gracia de Dios en el corazón de muchos hombres. Además de ellos, por ello debemos afirmar que Dios es el Señor y es el Señor de la reforma. No debemos olvidarnos de eso, hermanos. ¿Dios sí utilizó a estos hombres? Sí. Pero, ¿quién es el autor? Dios. Segundo aspecto: la importancia de la reforma. Lo que sucedió en Wittenberg aquel 31 de octubre de 1517 debe y tiene que ser siempre considerado a la luz de la providencia de Dios. Y en esto concuerdo, amados hermanos, con el pastor Peter Master del Tabernáculo de Londres, que también fue pastor Charles Spurgeon, quien dice de la siguiente manera: la reforma protestante fue sin duda alguna el mayor acontecimiento de la historia desde el nacimiento de la iglesia cristiana en Pentecostés. Eso es cierto, hermanos. Por la gracia del Señor, Dios utilizó a estos hombres para volver a la sola Escritura. Tercer aspecto: la novedad de las doctrinas de la reforma. Hay personas, hermanos, que piensan que la reforma es algo nuevo. Otros creen que son invenciones de hombres. Y ese es el concepto que tienen muchos, hermanos. En lo que respecta a las doctrinas,
cuando hablamos de la Reforma Protestante, no hablamos de invenciones de nuevas doctrinas, no es que estaban dando nuevas doctrinas, no, hermanos, sino era el restablecimiento de las doctrinas bíblicas que habían sido deformadas por la Iglesia de Roma. En la Reforma, hermanos, no hubo nada nuevo. Solo se reformó gran parte de lo que había sido deformado, hermanos. Cuarto aspecto, el carácter humano de la Reforma. En este punto debemos tener en cuenta dos cosas, hermanos. Los reformadores fueron hombres falibles y se equivocaron. Eso no nos debemos olvidarnos, hermanos. Pero podemos decir dos cosas al respecto de él. Primero, los reformadores fueron los instrumentos que Dios usó grandemente en el restablecimiento y en el saneamiento de muchas de esas doctrinas cristianas, que hasta ese punto había sido adulteradas, deformadas por el Papa en cabeza de la Iglesia Católica Romana. Y también es necesario y es justo, por la claridad, hermanos, y la honestidad y de la verdad, decir que hubo otras doctrinas que, en mi opinión, hermanos, no solamente los reformadores no reformaron, sino que también fallaron en reformar. Entre estas doctrinas que los reformadores no reformaron tenemos, por ejemplo, el bautismo de los infantes. La misma doctrina que abraza la Iglesia Católica, los reformadores, principalmente los paidobautistas, los presbiterianos, que también son reformados, pues no reformaron esa doctrina. Y quinto aspecto, la fecha de vencimiento de la Reforma. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? ¿Será que la Reforma Protestante ya pasó de moda, hermanos? ¿Ya pasó? ¿Ya no tiene relevancia en estos tiempos? ¿Será que no es relevante, hermanos? ¿Será que hay necesidad de una nueva reforma, como lo argumentan algunos, tristemente, pastores que dicen ser reformados? No, hermanos. Y el razonamiento es sencillo, en cuanto de que el creyente jamás alcanzará la perfección mientras viva. Por tanto, la Iglesia jamás alcanzará también la plena perfección mientras sus miembros permanezcan en este cuerpo de muerte, hermanos. Es por esa razón por la que nosotros podemos afirmar bíblicamente y enfáticamente que la Reforma continúa y continuará y debe continuar hasta el día del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, habiendo provisto de manera resumida este trasfondo histórico de la Reforma Protestante, habiendo ya definido brevemente qué es la Reforma Protestante, ahora llegamos a nuestro tercer punto y definamos qué es una iglesia reformada. Este es un punto que nos interesa, hermanos. Quiero que presten atención a esto, amados hermanos. En la actualidad se trata de definir qué es una iglesia reformada, uno no tardará mucho tiempo en darse cuenta de que el término iglesia reformada, hermanos, iglesia reformada, en primera instancia, es vagamente comprendido por la mayoría, y en segunda instancia, hermanos, es inapropiadamente usada por algunos. Primero, cuando afirmo que el término de iglesia reformada es un término vagamente comprendido por la mayoría, hago referencia a que en la actualidad, amados hermanos, buena parte de quienes profesan ser cristianos como su fe, creen que la Reforma es una nueva religión inventada por Martín Lutero o Juan Calvino. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento, hermanos. Otros creen que la iglesia reformada, en las iglesias reformadas no se adora a Dios porque no hay bandas, porque no hay luces
o porque no hay movimientos del Espíritu Santo. Como el cristianismo moderno llama a este tipo de prácticas que no se conforman, como dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. El hecho, amados hermanos, no es de sorprenderse afirmar que son pocos o no son pocos los que creen que la reverencia que caracteriza a una iglesia reformada es sinónimo de ausencia del poder del Espíritu Santo. Además de todo esto, hermanos, y debido al desconocimiento de la Escritura, muchos imaginan que las iglesias reformadas son una secta legalista, porque creemos que en las doctrinas de la gracia y porque tenemos a la ley moral como nuestra norma de conducta y vida. Y así, cuando afirmo que el término de iglesia reformada es un término vagamente comprendido por la mayoría, hago en referencia en particular a aquellas personas, amados hermanos, aquellas personas que hablan al respecto de una iglesia reformada sin tener pues los elementos de juicios para hacerlo, hermanos, porque no conocen la historia. Segundo, cuando afirmo que el término de iglesia reformada es un término inapropiadamente utilizado por muchos, hago mención precisa ¿a qué? A la práctica de tomar para sí mismos y para sus iglesias el nombre reformados, a la vez que están ¿qué? Rechazando muchas de las doctrinas inherentes y que han caracterizado la iglesia reformada a lo largo de la historia, hermanos. Es necesario entonces, amados hermanos, hablar acerca del uso indiscriminado del nombre reformado. De hermanos o por hermanos que persisten ¿qué? En rechazar los distintivos típicos de una iglesia reformada histórica, hermanos. Por eso que me vi necesario ver estas doctrinas, estas enseñanzas, hermanos, para tener conocimiento. ¿Qué es una iglesia reformada? Si bien el término de iglesia reformada no tiene derecho de autor, pero es necesario hacer un llamado a quienes son continuistas, a quienes que no son confesionales, a quienes que no son pactuales, a quienes son antinomianos y a quienes favorecen, por ejemplo, la adoración cristiana contemporánea, a que por favor que se abstengan de usar el nombre reformado para evitar ¿qué? Confusión. Tristemente pasa eso, hermanos. Algunos de ustedes podrán preguntarse quizás ¿por qué? Bueno, hermanos, porque son muchas las iglesias que están siendo influenciadas por algunos pastores reformados, entre comillas, que están enseñando en las iglesias doctrinas y prácticas que en el mejor de los casos no corresponden a la reforma histórica y en el peor contradicen que las escrituras. Por eso vuelvo a preguntar. Y por eso que es importante que nosotros podamos definir qué es una iglesia reformada. Y debemos a continuación listar, enumerar y explicar brevemente cuáles son los distintivos por los cuales se conoce una iglesia reformada. Voy a hacer muy breve, amados hermanos, hablando de manera puntual. Una iglesia reformada es una iglesia cuya autoridad suprema es la palabra de Dios y cuyas doctrinas y prácticas están enmarcadas en los principios bíblicos característicos de la iglesia de la Reforma protestante histórica. Ahora, ¿cuáles son esos principios bíblicos característicos de la Reforma protestante histórica? Voy a explicar, hermanos, de manera breve. Voy a enumerarlos y esto debe quedar muy claro en sus mentes, en sus corazones, hermanos, porque no hay otra manera de identificar si una iglesia es una iglesia verdaderamente reformada de acuerdo pues al verbo de Dios. Toda iglesia verdaderamente reformada está fundamentado sobre 5 columnas.
Al respecto de ello, amados hermanos, más detalle veremos en otras enseñanzas. La primera columna es sola escritura, o sea, solo la escritura. Y dentro de los 5 pilares de la Reforma, esta es el más importante. Solo escritura significa que la escritura es la norma de suprema autoridad sobre todos los aspectos doctrinales y prácticos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, 16 a 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Y esto implica, hermanos, que una verdadera iglesia reformada somete todo lo que cree, es decir, su fe, y se somete todo lo que hace, es decir, sus prácticas, a la escritura y solamente a ella. Cuando una iglesia se somete al principio de sola escritura, lo que la iglesia está afirmando en términos positivos es esto, hermanos. Obedecemos solo lo que la escritura ordene. Y en términos negativos, lo que la iglesia está afirmando es que haremos o que no haremos nada que la escritura no ordena, hermanos. La segunda columna es sola gratia, o sea, solo por gracia. Es decir, solo por gracia. Al afirmar esto, las iglesias reformadas afirman que la salvación no se debe nada que haga el hombre, sino el favor inmerecido de Dios, al cual le damos el nombre de gracia. En otras, hermanos, el hombre solo es salvo sí y solo sí, si Dios concede la gracia para hacerlo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa, amados hermanos, que la causa de la salvación del hombre no está en el hombre, ni en los méritos que él crea obtener por medio de sus obras, sino que está en el favor inmerecido de Dios para con él, y eso es gracia, sola gracia. Amados hermanos, es sola fide, solo mediante la fe. Es decir, hermanos, una iglesia reformada se caracteriza por tener el principio de solo fe. Roma enseñó un concepto de justificación ajeno a la enseñanza de las Escrituras, hermanos. La palabra del Señor me dice en Romanos capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero la iglesia romanista decía, y aún dice, hermanos, esto, que para ser justificados, el hombre, además de la fe, debe hacer buenas obras, y siempre debe permanecer en obediencia, y tristemente, ¿cómo termina? A la iglesia, a la Santa Madre Iglesia, como ellos lo llaman. En contraste, toda la iglesia reformada afirma no solo la fe, es un don de Dios, como vimos en Efesios 2:8, sino que el hombre no puede ser justificado delante de Dios, sino por medio de la fe que Dios mismo le da, hermanos. Por eso, gloria al Señor. De esa manera, el principio reformado de fe rechaza la falsa enseñanza de que el ser humano puede ser considerado justo por lo que él haga o porque lo que deja de hacer. La cuarta columna, hermanos, es solus Christus, solo Cristo, es decir, solo por Cristo. La iglesia reformada afirma solo Cristo, hermanos. Lo que hace es afirmar vehemencia, es el papel esencial, suficiente
y glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la salvación del hombre. Alguien dijo en alguna oportunidad, hermanos, solo Cristo significa que cuando un pecador arrepentido ha sido salvo de la ira de Dios, su salvación no se deberá en lo absoluto a quien es Él o lo que Él ha hecho, sino quien es Cristo y lo que hizo Cristo por Él en la cruz del Calvario. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La quinta columna, hermanos, es Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Es decir, solo a Dios la gloria, hermanos. Todo cristiano y toda iglesia reformada debajo del sol, hermanos, es consciente de la supremacía de Dios en su vida y siempre que buscará glorificarlo en todo lo que cree y en todo lo que hace. Y la palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la iglesia reformada dice estar fundamentada en esta columna, lo que afirma es en la instancia que lo único que busca es que hacer o es dar gloria a Dios y solo a Él. ¿Por medio de qué? De la obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus palabras. Obediencia a la voluntad que está expresada en las Escrituras. Y en segundo lugar, que en la salvación del hombre la gloria es exclusivamente de Dios y solo de Dios, hermanos. Sin embargo, también ser enfático, hermanos, de que no es suficiente afirmar, y esto es muy claro, hermanos, no es suficiente afirmar una adherencia a las 5 solas de la Reforma Protestante, que son los 5 aspectos que hemos enumerado hace un momento. Una consecuencia natural de una iglesia fundamentada en las 5 solas de la Reforma es su adherencia a unas doctrinas que se le conoce como las doctrinas de la gracia. Unas doctrinas que resaltan la gracia del Señor en la salvación del hombre. Por esta razón, hermanos, que las doctrinas de la gracia se constituyen en otra marca, otro distintivo de toda iglesia reformada. Y en ella se puede observar que claramente el carácter maravilloso de la soberanía de Dios, el carácter infinito de su inmensa gracia y el amor eterno por el que envió a su Hijo al mundo a morir por su iglesia, por su pueblo. Observemos pues entonces el segundo distintivo de toda iglesia reformada, toda iglesia verdaderamente reformada. Entonces no solo está fundamentada en las 5 solas de la Reforma, sino que también se adhiere por completo a las 5 doctrinas de la gracia. La primera doctrina de la gracia es depravación total. Las iglesias reformadas son aquellas iglesias, hermanos, que se sujetan sus doctrinas a lo que Dios ordena en la Escritura. Sería imposible para estas iglesias predicar un evangelio diferente. Y cuando hablo de un evangelio diferente, hago referencia a un mensaje en que el hombre natural, a pesar de estar muertos en sus delitos y pecados, no tienen ningún deseo de buscar, no tienen la capacidad de arrepentirse de sus pecados y creer la salvación en sus propias fuerzas, sin la intervención divina. Por el contrario, hermanos, las iglesias reformadas afirman que el hombre en su estado natural es totalmente incapaz para hacer
lo que es agradable a Dios, hermanos. ¿Por estar qué? Con la naturaleza caída, por estar afectado todas sus partes del hombre, su mente, su conciencia, sus emociones, pero sobre todo está afectado su voluntad. El hombre entonces está incapacitado de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es depravación total, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Segunda doctrina de la gracia es, hermanos, elección incondicional. Esta doctrina, hermanos, característico de la iglesia propiamente reformado, simplemente enseña que Dios eligió a millares y millares de personas de cada tribu, lengua y nación. ¿Para qué? Para ser adoptados en su familia. No por nada que ellos hayan hecho, o lo que dejaron de hacer, sino por su soberana voluntad y por su beneplácito eterno. Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Tercera doctrina de la gracia, hermanos, es expiación limitada. Esta doctrina bíblica deja claro que el propósito de Cristo al morir en la cruz del Calvario no fue otro que pagar el precio que costaba la redención de la multitud de personas que hace parte de ¿qué? De su iglesia electa. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 39-40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. Expiación limitada. La cuarta doctrina de la gracia es, amados hermanos, gracia irresistible. Gracia irresistible. Si una iglesia reformada es aquella iglesia entonces que suena a todo el consejo de Dios, a todo el consejo de Dios por necesidad, afirmará entonces que el hombre no puede resistir la omnipotencia de Dios manifestada en su amor perdonador y en su gracia vivificadora. La gracia eficaz, amados hermanos, puede ser descrita, como bien dice la palabra de Dios, como la eficacia del favor de Dios cuando es aplicado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, si el Espíritu Santo aplica la gracia redentora en el corazón del hombre, entonces, solo entonces el hombre podrá responder al llamado a ejercitar la fe en Cristo y el arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice, Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y su gracia es irresistible. La quinta doctrina de la gracia es, amados hermanos, perseverancia de los santos, como también es conocido, preservación de los santos. Y se puede definir de la siguiente manera también. Es la operación, hermanos, de la gracia del Señor que nunca cesará en la vida de las personas que han sido verdaderamente regeneradas por el Espíritu Santo. Con otras palabras, la gracia de Dios no permitirá que el verdadero creyente deje de creer en Cristo. Por eso, amados hermanos, la Iglesia Reformada dice lo siguiente: Dios es quien le concede al hombre la gracia para creer y
Dios mismo es quien con su gracia los preserva de caer. Y la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta aquí hemos visto, hermanos, las 5 doctrinas de la gracia, que también en otras enseñanzas ampliaremos más qué es lo que nos quiere decir cada doctrina. Hasta aquí hemos visto dos distintivos, las 5 solas, las 5 doctrinas de la gracia. Veamos ahora el tercer distintivo. El tercer distintivo, hermanos, de toda iglesia reformada histórica es este. La esperanza de su salvación reposa en la inmutabilidad de las promesas de Dios, claramente que estipuladas en el pacto de redención. En otras palabras, amados hermanos, una iglesia verdaderamente reformada es una iglesia que sostiene o que descansa en una teología pactual, teología del pacto. Una teología pactual conforme a la Escritura, que de hecho es un distintivo propio de las iglesias reformadas. Afirman dos cosas. Primero afirma que desde su nacimiento el hombre es tratado por Dios como miembro de un pacto del cual Adán es su representante. Entonces esto implica, hermanos, que el hombre por nacimiento está unido ¿a quién? A Adán, por ser su representante, y por tanto entonces está bajo el pacto de obras. Todos nacemos en el pacto de obras. Ahora, si ese pacto de obras, como bien lo vamos a ver, demanda obediencia perfecta, entonces no tardaremos mucho en darnos cuenta, hermanos, o llegar a la conclusión de que ni Adán ni ningún hombre ha sido o ha cumplido ese pacto para poder ser justificado por medio de él. Por tanto, en virtud de unión con Adán, un hombre bajo ese pacto, lo único que puede recibir que es condenación eterna, ruina eterna. Segundo, hermanos, la teología pactual también afirma lo siguiente, que cuando por la gracia del Señor los pecadores que están bajo el pacto de obras ponen su confianza en Cristo, su unión con Adán cesa de ser una realidad e instantáneamente pasan a estar unidos a Cristo por medio de la fe. Y a partir de ese momento, Cristo se convierte ¿en qué? En su representante, hermanos. En contraste entonces con la herencia que reciben quienes están unidos a Adán en el pacto de obras, aquellos que están unidos a Cristo están ¿qué? Bajo el pacto de gracia. Reciben ello en Cristo. Entonces todas las bendiciones que Dios prometió darles desde la eternidad pasada. Y todos estos pactos, amados hermanos, que son varios, pacto de redención, pacto de obras, pacto de gracia, pacto noético, abrahámico, pacto sinaítico, davídico, y el nuevo pacto lo vamos a ver a detalle en las otras enseñanzas, hermanos. Entonces, tenemos estos tres distintivos, las 5 solas de la Reforma, las doctrinas de la gracia y una teología pactual. En las siguientes enseñanzas, como dije, veremos más ampliamente que nosotros como bautistas reformados, y está totalmente íntimamente ligado, unido a la teología del pacto, hermanos. Vamos a hacer una separación o a una distinción con aquellos que creen en la teología del pacto, pero que son paidobautistas, quienes los presbiterianos, y nosotros vamos a saber por qué nosotros somos bautistas. Es importante también, hermano. Bien, ahora, el cuarto distintivo, tener en cuenta con el
propósito de identificar el verdadero carácter reformado de una iglesia es que toda iglesia reformada que honra la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, en consonancia, hermanos, con la enseñanza de la Escritura, y habiendo comparado las posturas de muchos de los padres y de innumerables teólogos a lo largo de la historia, la iglesia reformada cree que la Escritura, aunque no es explícita, pero sí implícita, hace 3 distinciones con respecto a la ley: ley moral, ley civil y ley ceremonial. De estas leyes, tanto la ley ceremonial, que regulaba la adoración de Israel como congregación y que era sombra de Cristo, y la ley civil, que regulaba la vida de Israel como nación, dejaron de ser vinculantes para la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Se puede tomar principios, por ejemplo, de la ley civil? Por supuesto que sí, pero dejaron de ser vinculantes. El aspecto ceremonial de la ley cesó con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el aspecto civil de la ley cesó con la desaparición de Israel como nación en el año 70 después de Cristo. Pero sin embargo, amados hermanos, la ley moral no ha cesado de ser vinculante para la iglesia del Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos, siendo santos, justos y buenos, es vinculante para todo creyente, para toda iglesia verdaderamente reformada. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y siendo ellos entonces el reflejo perfecto de la santidad de Dios, jamás han dejado de constituirse, amados hermanos, en el modelo de vida que todo creyente debe observar. Es bueno entonces que tratemos este punto muy aparte de otros, hermanos, porque se me hace imposible creer que muchos de los pastores, eso es algo que preocupa, hermanos, que muchos pastores que se llaman reformados, en la actualidad, en el peor de los casos, están adoptando conductas que antinomianas. Y están que siendo selectivos en lo que respecta a qué mandamiento quiero obedecer y qué mandamiento desecho. Y principalmente aquellos nuevos reformados que se conocen, o también que se conocen los neocalvinistas, pues la mayoría van rechazando ¿qué? El 4º mandamiento. Pero debemos afirmar hasta el cansancio, amados hermanos, que la iglesia reformada no consideramos la ley ni como medio de justificación, ni como medio de condenación. Ahora la ley ya no nos condena, hermanos. Tampoco por guardar la ley nosotros somos más salvos, hermanos. No. Sino como el medio estipulado por el Señor, ¿para qué? Para nuestra santificación, amados hermanos, eso. La ley de Dios para el creyente reformado es simplemente el estándar que regula su vida. Afirma también el puritano Samuel Bolton, cuando dice, la ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados, y el Evangelio nos envía a la ley para que allí encontremos cuáles son nuestros deberes habiendo sido justificados. Una iglesia que desecha la ley moral de Dios o que selecciona qué obedecer y que no debe obedecer en ella es una iglesia que inevitablemente se distancia del cristianismo obediente que glorifica a Dios y como consecuencia de la definición histórica de lo que implica ser una iglesia verdaderamente reformada. Y bien, amados hermanos, y examinemos el último punto de los distintivos históricos de una iglesia reformada, y quizás junto a la ley moral son aquellos distintivos que permiten identificar entre una iglesia que profesa ser reformada y de una que verdaderamente es fiel
a la fe bíblica reformada. Quinto distintivo. Ya voy terminando, hermanos. Quinto distintivo. Toda iglesia verdaderamente reformada respeta ¿qué? El principio regulador de la adoración. Las iglesias reformadas, amados hermanos, ven claramente que en la Escritura Dios ha revelado una serie de mandamientos, de preceptos, de principios que regulan la manera en que el hombre se debe acercar a Él para adorarle. Y ese conjunto de mandamientos y preceptos, hermanos, se le conoce pues como principio regulador de la adoración. Y el principio regulador abarca no solamente en la adoración, hermanos, sino, entendamos, como somos una iglesia bautista reformada, creemos en esos distintivos, decimos que es sola escritura, entonces también el principio regulador nos regula en nuestro diario vivir, porque la escritura es la que nos regula. En lo que respecta, por ejemplo, al culto público de adoración, una iglesia reformada es aquella, amados hermanos, que excluye en su servicio, entendamos eso, que una iglesia verdaderamente reformada excluye, o sea, quita o no permite que esté en su adoración, por ejemplo, la pompa, la innovación, la creatividad, la estética y también el uso de ritmos mundanos. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura, en boca de nuestro bendito Señor y Salvador, en Juan capítulo 6, versículo 24, nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, hermanos. En espíritu y en verdad. Entonces, al afirmar que la adoración del Nuevo Testamento debe ser de carácter espiritual, lo que Cristo mismo está afirmando es que en virtud de que Dios es espíritu, la manera que debe adorarle debe conformarse a su naturaleza y no a la nuestra, hermanos. No como a mí me gusta o no como a mí me agrada, hermanos, sino como pues se conforma la naturaleza de nuestro bendito Dios, nuestro Dios trino, que es santo, santo, santo. Entonces, al afirmar que la adoración en el Nuevo Testamento tiene que ser en verdad lo que el Señor Jesucristo está diciendo, en primera instancia, que debe estar basada en la verdad de la palabra y en el verdadero conocimiento del Dios Altísimo. Y en segunda instancia, que debe ser pues ofrecida y rendida a Dios tal cual lo indica su palabra. Hermanos, ya voy terminando. Hermanos, esta enseñanza no tenía como objetivo traer algo nuevo, hermanos. Esta enseñanza tenía como objetivo darles a conocer y recordarles que la iglesia reformada es el conjunto de ¿qué? De redimidos por la sangre del Cordero, que son diferenciables porque por la gracia del Señor ha habido una sujeción más profunda a las Escrituras de lo que quizás se han sometido a otras denominaciones. Que tristemente muchos se van alejando nuevamente, como vimos brevemente en la historia, que se alejaron de las Escrituras. Esta enseñanza, o en esta enseñanza, amados hermanos, no quiero dejar un mensaje de que las iglesias reformadas somos pues superiores, somos los más, en otras palabras. No, hermanos, por el contrario. Si algo caracteriza a una iglesia reformada es que es la plena convicción de que el error siempre está tocando las puertas, hermanos. Y por lo tanto, entonces, que debemos estar atentos, discernir, pedir discernimiento al Señor para tratar con el error, pero también gracia para poder corregirlo. Esta enseñanza, amados hermanos, ha tenido también como objetivo el de poner de la manera más sencilla posible para que nosotros siempre estemos pensando al respecto de la iglesia reformada histórica en términos de esos distintivos que hemos mencionado en esta enseñanza. Y es importante esto, amados hermanos, que hagamos, y es importante que lo que hagamos
porque ahora, tristemente, ha llegado el boom de las iglesias reformadas. No abrazan estos distintivos, pero ya se llaman reformados. Sí, en las redes sociales abundan, hermanos. Pastores que son antinomianos, que van en contra del cuarto mandamiento, se llaman reformados. Pero ellos son los neo-reformados o los neo-calvinistas, que eso cada vez tristemente está abundando en estos tiempos, hermanos. ¿Es malo que las iglesias se llamen reformadas? Bueno, creo que, y esto es mi postura, hermanos, al respecto de esto. Es malo si no están presentando las muestras inherentes de lo que siempre ha sido una iglesia reformada histórica. Y habiendo dicho todo lo anterior con respecto a la adoración regulada, entonces afirmo sin temor a crítica, hermanos, que es imposible reconciliar los conceptos de iglesia reformada y la adoración contemporánea. Totalmente son, pues, no pueden estar o convivir juntos. Una iglesia verdaderamente reformada no puede abrazar la adoración contemporánea. Es algo que va en contra a lo que hemos aprendido, hermanos. Y también, en lo que respecta a la inmensa mayoría de los pastores conservadores, pues digo que estos términos son mutuamente excluyentes. Se excluyen la iglesia reformada con iglesias que adoran contemporáneamente, hermano. Contemporáneamente, o sea, con música mundana. Después de lo argumentado en esta enseñanza, y con esto termino, y por la claridad afirmo lo siguiente sin temor a críticas, hermanos. Una iglesia jamás debería llamarse reformada si no reposa en una clara teología pactual. Y si no cree también y proclama las doctrinas de la gracia. Una iglesia jamás debería llamarse reformada si no se fundamenta en los 5 pilares de la reforma protestante. En especial, si no se ajusta toda su doctrina y toda su práctica en el principio de sola escritura. Por eso, sobre todo, una iglesia jamás debería llamarse reformada si desecha, amados hermanos, la ley moral de Dios como norma divina ¿de qué? De santificación, y si no rinde culto a Dios conforme también a lo que estipula el principio regulador que pues está en las escrituras, hermanos. Pero jamás se nos olvida también, hermanos, una verdadera iglesia reformada es aquella a quien Dios le concede ¿qué? Humildad para reconocer el error y gracia para conformarse a la verdad. Con esto, amados hermanos, terminamos este estudio de que hemos visto así a grandes rasgos lo que es una iglesia bautista reformada.